buenas noches, queridos hermanos, queridos televidentes de este su canal, La Voz de María. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo. Hoy nos acompaña un amigo nuestro que hace días ustedes no lo veían, Charlie. Buenas noches, Charlie. Buenas noches, padre, gracias por la invitación. Bien, ¿qué vamos a tratar hoy? ¿De dónde viene la Biblia y para qué sirve la Biblia y cómo se trata la Biblia? El tema general, la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar en oración invocando el Espíritu Santo, que es la fuente de la inspiración bíblica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, lo primero que hay que decir, ¿de dónde viene la Biblia? La Biblia es inspiración del Espíritu. No es iniciativa humana, es iniciativa divina. Por eso, hombres inspirados por el Espíritu fue que escribieron. Vamos a ver cómo nos lo dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana. Nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana. Es decir, la Biblia no ha venido por voluntad humana, sino ¿cómo? Sino que hombres movidos por el Espíritu Santo. Hombre movido por el Espíritu Santo, es el Espíritu que ha movido a esos hombres. Han hablado de parte de Dios. Han hablado de parte de Dios. El Espíritu lo inspira para que ellos hablen y escriban de parte de Dios. Lo primero que debemos tener claro, la Biblia no es una cuestión de hombre, es cuestión de Dios. Claro, Dios utiliza a hombres como instrumento para que hablaran y escribieran en la Biblia. Ahora vamos a ver cómo San Pablo nos habla para qué sirve las Sagradas Escrituras. Es decir, para qué sirve la Sagrada Escritura. Y también vamos a ver cómo también San Pablo en esta segunda carta a Timoteo nos habla en el capítulo 3, 16 y 17, cómo nos recalca lo mismo que dice Pedro, que la palabra es inspiración, pero además de decirnos San Pablo, en esta segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice que la palabra de Dios es inspiración divina y también nos va a decir ¿para qué sirve esa palabra divina? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar. Toda palabra, la palabra de Dios, es inspirada y además es útil ¿para qué? Para enseñar. Para enseñar. Oigan, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Sirve para enseñar, ¿para qué más? Argumentar. Para argumentar. Encaminar. Para encaminar al que está torcido, ¿verdad? Que no sabe por dónde coger. E instruir en la justicia. E instruir en la justicia. 16, yo creo que el versículo y el 17 dice, ajá, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. De obra buena. Vamos a leerlo otra vez. Primero dice una cosa. Que la escritura es inspirada y útil para enseñar. Inspirada. Es inspirada por Dios y dice, es útil. ¿Para qué es útil? Primero, para enseñar. Qué diferente era el mundo cuando en las escuelas se leía la Biblia. Se leía la Biblia. La Biblia lo que enseña es el bien. No, que es ideología. Oigan, señores, qué cosa, qué triste. Dice, es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? El bien. ¿Para qué más? Para argumentar. Para argumentar. Es decir, las cosas buenas se argumentan y se basan en la escritura bíblica. E instruir en la justicia. Para instruir en la justicia, en lo justo, ¿verdad? Y entonces así, versículo 17, todo hombre. Con lo cual el hombre de Dios estará formado. El hombre de Dios estará formado
con la lectura bíblica. Y capacitado para toda clase de obras buenas. Y capacitado no para una obra buena, sino para toda obra buena. El que se cimenta, ¿verdad?, en la palabra, está preparado para toda obra buena. Es decir, qué triste que la gente no sabe, ¿verdad? O no sabe o no sé. Y entonces, estas cosas, y tiene la Biblia en su casa, en el Salmo 91, en el Salmo 23, en tal lectura que me gusta, o yo no sé. Bueno, la cuestión es que la Biblia, más que para tenerla abierta ahí, la Biblia es para alimentarse de ella. ¿A qué se parece la Biblia en muchos hogares? A un saco de arroz que usted tiene guardado. Tengo un saco de arroz ahí, pero no cocino arroz, usted se está muriendo y el saco de arroz ahí sin estrenar. Pues ¿cuántas familias que tienen la Biblia en su casa, pero la tienen sin estrenar y muriéndose por la falta de ese espíritu que da la palabra, y con la palabra ahí y muriéndose, ¿verdad? Qué triste. Entonces, y miren que la palabra de Dios, al ser inspirada por el Espíritu Santo, contiene el mismo espíritu, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios tiene una fuerza. Bueno, Hebreo va a decir una cosa, que la palabra de Dios no es letra muerta, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a ver Hebreo 4:12. Ya que tenemos en Jesús, no, perdón, es el 12. Porque la palabra de Dios es Porque viva, la palabra de Dios es viva y eficaz. es viva y eficaz. Es decir, la palabra de Dios no es letra muerta que está ahí. Incluso, usted cualquier libro lo lee y a la hora de repetirlo, usted, bueno, ya eso ya lo leí. Pero usted puede leer el mismo texto bíblico 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces Dios le habla a través de esa palabra. Es decir, cuando abrimos la palabra, cuando abrimos la Biblia, Dios mismo nos habla. Es Dios mismo que nos habla. Oigan, es una cosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. Y más cortante que espada de doble filo, ¿verdad? Es una cosa poderosa. La palabra de Dios, ¿por qué no tomamos conciencia, verdad, de la importancia de la palabra de Dios? Y vuelvo y repito, no solamente para decir tengo Biblia, ni para tenerla en mi casa, ni para tenerla abierta en un lugar, sino para alimentarnos de ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Es decir, dicho de otra manera, Dios actúa cuando leemos su palabra. Dios actúa en nosotros cuando leemos su palabra. Y Josué, en el versículo 1, versículo 8, le recomienda al pueblo. Ya en el Antiguo Testamento, Josué instruía al pueblo. ¿Y qué le decía? Que nunca, nunca, nunca deben apartar el libro, deben apartar la Sagrada Escritura de ello. Es decir, la palabra de Dios siempre debe estar a nuestro lado. Nunca apartarnos de la palabra. Vamos a ver el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 8. Que el libro de esa ley no se te caiga de los labios. Que el libro de esa ley no se te caiga de los labios. Bueno, es una interpretación, que no se te caiga de los labios, es decir, que siempre esté en tu labio la palabra de Dios. Es decir, que siempre esté en tu boca la palabra de Dios. Medítalo día y noche. Medítalo día y noche. Primero, que la palabra esté en tus labios y después medítala día y noche. Para poner en práctica todas sus cláusulas. Es una cosa muy importante. No se trata de leer y hablar, sino para ponerla en práctica, para ponerla por obras. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. Oigan la promesa que le hace Josué al pueblo. Vamos a leerlo otra vez para que oigamos esa promesa que Dios le hace al pueblo. Promesa de prosperidad y promesa de desarrollo. Aquel que medita la palabra de Dios día y noche. Vamos a leerlo otra vez.
Que el libro de esa ley no se te caiga de los labios. Que nunca la palabra, que siempre la palabra esté en tus labios. Medítalo día y noche. Medítalo día y noche. Para poner en práctica todas sus cláusulas. Para poner en práctica todas sus cláusulas. Y entonces, si tú haces eso, si tú la lees, si tú la meditas, si la pones en práctica, así prosperarán tus empresas. Prosperarán tus empresas. Y tendrás éxito. Y tendrás éxito. Vamos a ponerlo en perspectiva. Miren, ¿qué es lo que pasa? Que Dios es tu amigo y si tú caminas con Dios, Dios te da éxito y Dios te da prosperidad. Pero ¿quién es el demonio? Tu enemigo, tu enemigo. Por eso ustedes ven una gente que va donde un brujo, que va donde un curioso, que se pone a hacer cosas raras, ocultismo, ¿verdad? Y entonces usted ve que esa gente, problemas, dificultades, atraso, arrabalización, pobreza, miseria. Porque el diablo es tu enemigo. El diablo te dice, ven que te voy a dar prosperidad. ¿Y qué consiguieron Adán y Eva después de tanta promesa que el diablo le hizo? Consiguieron la muerte. Es decir, no caminen con el demonio, caminen con Dios. Y leer la palabra de Dios, meditarla, hacer la vida, te lleva al éxito y te lleva a la prosperidad. La palabra de Dios es luz también. ¿Una luz que sirve para qué? Vamos a ver el Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Es un salmo grande este. El Salmo 119 dice así. Vamos a ver. El 105. Salmo 119, dice, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Oigan lo que dice el salmista. Era un hombre, el salmista, alimentado con la palabra de Dios. ¿Y qué experimentó el salmista? Lámpara es tu palabra para mis pasos. Es decir, y no es bonito eso. Precioso. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Es decir, ¿qué quiere decir lámpara es tu palabra para mis pasos? ¿Qué me impide tropezar? ¿Qué me impide caer? ¿Qué me impide extraviarme? ¿Qué me impide perderme en la vida? ¿Verdad? ¿Cuánta gente perdida y que no sabe ni para dónde coger? Y la depresión, y la amargura, y la botella de romo, y la botella de cerveza, y voy para la banca, y déjame probar la droga. Perdido anda totalmente. Entonces, si lees la palabra de Dios, ¿qué te da la palabra de Dios? Claridad para saber por dónde caminar. Nos ilumina. Nos ilumina. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Entonces, ese mismo Salmo 119, del 9 al 11, nos dice algo muy importante para los jóvenes. Hoy que los jóvenes, señores, tantos jóvenes como los puercos buscando basura para alimentarse. Y nos dice el Salmo 19, del 1 al 11. Del 9 al 11. Del 9 al 11. Oigan qué consejo le da el salmista en este Salmo 119, del 9 a 11, a los jóvenes. Atención, jóvenes, y atención, padres de familia, para que orienten a sus jóvenes. ¿Cómo limpiará un joven su sendero? ¿Cómo limpiará un joven su sendero? Un joven que anda extraviado, anda perdido y no sabe qué hacer en la vida. ¿Cómo entonces encontrar claridad y luz? Observando tu palabra. Observando tu palabra. Te busco de todo corazón. Busca a Dios. Es decir, el joven, si lee la palabra de Dios, ¿en qué se convierte? En un buscador de Dios. ¿Cómo podrá el joven limpiar su vida, verdad? Lee la palabra de Dios. Es decir, qué bonito, ¿verdad? El joven. Y decía el Papa Juan Pablo II en los encuentros mundiales, le decía a los jóvenes, no le tengan miedo a Dios ni a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios te lo da todo y no te quita nada. Oigan, ¿por qué no temerle a Dios y a su palabra? Porque Dios te lo da todo y no te quita nada.
ténganle miedo al pecado, al mal y al demonio, que es tu enemigo el demonio, y el demonio se encargará de quitarte todo y no dejarte nada, ¿verdad? Y no dejarte nada. La calle, la bebida, la borrachera, los juegos, los números, la prostitución, la pornografía, la desobediencia, la rebeldía. Es decir, que son alimentos hoy en la cual el joven busca llenar su alma y su corazón y que encuentra vaciedad. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Repítelo otra vez, Salmo 119. Observando tu palabra. Observando tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Con qué yo me salgo de la droga? ¿Cómo puedo yo salir del alcohol? ¿Cómo puedo yo salir del mal camino? ¿Cómo puedo convertirme en un joven de bien? Observando la palabra de Dios. Y vamos a ver Juan 14, 23. Una cosa muy interesante que nos dice el Señor. Una cosa que nos dice el Señor. Oigan, ¿qué nos dice el Señor? Jesús nos dice aquí que no hay amor hacia Él sin amor a su palabra. ¿Por qué? ¿Qué es Jesucristo? La palabra del Padre. Es decir, Jesucristo es palabra. Es decir, dicho de otra manera, ¿dónde encontramos a Jesús? En la palabra, porque Jesús es la palabra del Padre. Vamos a ver cómo San Juan 14, 23 nos lo dice. Jesús le contestó. Jesús le contestó. Si alguien me ama. Si alguien me ama. Cumplirá mi palabra. Cumplirá mi palabra. No hay posibilidad de amor a Cristo sin cumplimiento de la palabra. Ahora, ¿cómo voy yo a cumplir la palabra de Dios si la conozco? ¿Y cómo la conozco? Leyéndola. Hay que leer la palabra de Dios. Es decir, ¿qué es la palabra de Dios? Es el camino que Dios nos muestra para llegar al cielo. Es una cosa muy interesante. Vamos a repetirlo otra vez. Juan 14, 23. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Es una cosa, oigan, si yo amo mucho a Jesús y no leo la Biblia. No. Yo amo mucho a Dios, pero la Biblia no, yo la tengo guardada en mi casa llena de polvo. Eso no es posible. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Y Santiago también va en la misma línea, este consejo. En el capítulo 1, versículo 22. Y ahí Santiago nos da un consejito amplio. Vamos a ver cómo nos dice Santiago. Pero no basta con oír el mensaje. Oigan, muy importante eso. No basta con oír, no basta con leer. Oigan bien, no basta con oír, ni basta con leer la palabra de Dios. Hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Muy importante eso. No es suficiente oír o leer la palabra de Dios. Hay que ponerla en práctica. Seguimos. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Se estarían engañando a ustedes mismos. No, porque yo leo la palabra y es suficiente leerla. No, es suficiente escucharla. No. ¿A dónde hay que llegar? A hacer la vida. Vamos a seguir ahí mismo. Vamos a seguir hasta el versículo 25. Se observó. Dice, porque si uno es oyente del mensaje. Porque si uno es oyente del mensaje. Y no lo practica. Se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo. Se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo. Se observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. Ajá. En cambio, el que se fija atentamente en la ley perfecta, el que se fija en la ley perfecta, que es la que nos hace libres, ajá, y se mantiene no como oyente olvidadizo, sino cumpliendo lo que ella manda. Sino cumpliendo, eso insiste mucho. La palabra de Dios por todas partes nos exhorta a eso. No solamente oír, no solamente leer, sino cumplir. Ese será dichoso en su actividad.
ese será dichoso en su actividad. ¿Quién es dichoso en su actividad? Quien escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Por eso, vamos a ver en Mateo 7, desde el versículo 24. Mateo, capítulo 7, desde el versículo 24, que nos va a hablar de dos tipos de personas. Vamos a ver dos tipos de personas que tienen una relación con la palabra de Dios, pero cada uno de manera diferente. Vamos a ver. Así pues, Quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, vamos a ver, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ¿a quién se parece? se parece a un hombre prudente Es un hombre prudente, oigan bien, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es prudente. ¿Y a quién se parece? Es un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Oigan, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca firme. ¿Qué pasó con esa casa? Cayó la lluvia, crecieron los ríos, vinieron los ríos crecidos, soplaron los vientos, vinieron los vientos y se abatieron sobre la casa. y le dieron fuerte a esa casa Pero que estaba cimentada sobre roca. ¿Pero qué pasó? No se derrumbó. No se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Es decir, oigan bien, este tipo de persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es prudente, y por ser prudente edifica su casa sobre roca. La lluvia, la tempestad, los vientos, los ríos descargaron contra la casa, pero la casa permaneció. Pero hay otro tipo de gente que también tiene relación con la palabra. Vamos a ver. Quien escucha estas palabras mías Quien escucha o lee estas palabras mías y no las pone en práctica, y no la pone en práctica, miremos, hay uno que le escucha o la lee y la pone en práctica, es prudente, pero este le escucha, pero no la pone en práctica, se parece a un hombre tonto a un hombre tonto o necio o imprudente, ¿verdad? que construyó su casa sobre arena. Construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, Crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casita en la arena, ¿qué pasó? se derrumbó. Se derrumbó. Conocemos nosotros historias como esta, de casa en la arena que se la lleva el viento, o se la lleva el río, o se la lleva una tempestad, o se la lleva una brisita, ¿verdad? Porque fue una gente que fue hacia una casa y buscó 3 horquetas, 4 yaguas, y la clavó ahí, y en media hora hizo la casa. Bueno, todos nosotros hemos visto en los dibujos animados los 3 puerquitos, ¿verdad? Uno puerquito que construyó la casa en buen terreno, con buenos materiales, y un puerquito que salió de eso, ¿verdad? Buscó y ya en 10 minutos hizo su casita de pajaraca ahí. Qué tonto tú eres, perdiendo el tiempo, construyendo una casa fuerte y con buenos materiales. Pero cuando vino el lobo sopló sobre la casita, hecha rápida de malos materiales, y la casita voló, la pajaraca. Pero el lobo se cansó de soplar sobre la casita de buenos materiales y la casa permaneció. Bueno, pues así se trata, así es la diferencia del hombre que escucha y cumple la palabra al hombre que solamente la escucha. Es un hombre tonto, es un hombre necio. Ahora, ¿cómo saber nosotros si estamos cumpliendo la palabra de Dios? Decía Albert Einstein, si quiere conocer a alguien, no escuche sus palabras, sino que mire sus actitudes. Si tú dices que crees en Dios, pues se te nota. Y la gente lo ve, y la gente lo descubre, y la gente lo alaba. Señores, fulano sí es bueno, fulano es un santo, fulano sí es una persona de iglesia, fulano sí es una persona de bien. Pero si lo que la gente dice es pestes de ti, entonces es que la palabra de Dios solamente se quedó en el oído o en los labios y no bajó al corazón. Por eso, hermanas y hermanos, yo te pregunto y me pregunto yo, nos debemos preguntarnos,
¿Qué tipo de persona soy yo? Tengo una relación con la palabra, pero esa relación solamente se queda en escuchar y oír. ¿O soy yo como ese que escuchó y la puso en práctica y es prudente? ¿Somos nosotros tontos o somos prudentes? Porque el tonto, ¿de qué está hablando? Es un tonto. ¿Con fin de qué se lee la palabra? Con fin a la salvación, pero se concretiza esa salvación cuando hacemos la palabra realidad. Entonces, Lucas en el capítulo 11, versículo 28, nos dice cómo es, qué característica o qué dimensión le da San Lucas a ese que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios. Dichosos son más bien los que escuchan la palabra de Dios. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y la cumplen. ¿Quién es dichoso? Los que escuchan la palabra de Dios. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y la cumplen. Ese es el hombre dichoso. Dice San Lucas en el capítulo 11, versículo 28. Filipenses 4:9 nos exhorta lo mismo, a poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a ver. Lo que aprendieron y recibieron. Lo que aprendieron y recibieron. Escucharon y vieron. Escucharon y vieron, es decir, esa palabra de Dios. En mí. Ajá. Pónganlo en práctica. Es decir, oigan qué cosa más hermosa. San Pablo en la carta a los Filipenses dice esa palabra que ustedes vieron en mí, ese ejemplo que yo le di. ¿Qué ejemplo le dio San Pablo? Que San Pablo transparentaba la palabra de Dios en su vida con su ejemplo. Y dice, miren, eso que yo le enseñé, esa palabra que ustedes oyeron en mí y vieron en mí, eso pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Eso lo dice Filipenses en el capítulo 4, versículo 9. Pero miren, vamos a ver algo. Y en Mateo 4:4. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Y aquí San Pablo nos pone la palabra de Dios. ¿Ustedes saben cómo qué? Como un alimento. Vamos a ver. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra. Sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. ¿Por qué hay un hambre tan grande en la humanidad de hoy? Un hambre espiritual. Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Es decir, porque solamente, y ahí es que está la diferencia, de un ser humano y un animal. Que el animal con comida tiene. Usted tiene un perro, usted tiene un puerco, usted tiene un animal, un gato. Comió y bebió, ya el animal está feliz. Pero el ser humano, la felicidad no está en comer y beber. Porque el ser humano tiene una dimensión espiritual, una dimensión interna. Por eso, ¿de dónde es que viene que mucha gente dice, me siento vacío? Porque hay una parte suya, la parte espiritual, que no le ha echado comida. Y eso está vacío. Eso está vacío. Y eso hay que alimentarlo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver un elemento muy importante desde la Biblia. Primero, vamos a buscar primera de Pedro, segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, vamos a buscarla en el capítulo 3, versículo 16. Miren una cosa, lo que voy a meditar ahora, a partir de lo que nos dice este texto bíblico. No lo había contemplado como analizarlo, pero sí lo voy a contemplar, lo voy a analizar. La palabra de Dios, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver en este versículo que la palabra de Dios sirve para dos cosas. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Sirve para salvación. Y sirve para otra cosa también.
sirve para perdición. La palabra de Dios sirve para salvación, pero también sirve para perdición. Ay, el padre se volvió loco, está diciendo una herejía. Miren, si usted va, por ejemplo, al médico y el médico le encuentra que usted está enfermo y el médico le dice, mire, tenga esas 30 pastillas. Cada día usted se va a beber una pastilla. Tenga cuidado que esa pastilla es fuerte. Si usted se toma el medicamento según la prescripción del médico, ¿para qué sirve la medicina? Sirve para usted sanarse. Ahora, si usted llega a su casa y le hace mal uso de la medicina, dice, qué médico más bruto es ese, dándome esa pastilla para que me beba una diaria. Yo me la bebo la 30 juntas de un solo tiro y me sano más rápido. Y entonces usted hace eso y se bebió las 30 pastillas juntas. Si usted no se muere, por lo menos se ve grave. Es decir, viene una reacción de todo ese medicamento y lo desbarata. Es decir, un medicamento que servía para que usted se sanara, usted le hizo un mal uso y usted pueda que hasta se muera por ese mal uso. Así es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que dándole buen uso a la palabra de Dios, nos salvamos. Pero si hacemos mal uso de la palabra de Dios, puede que nos condenemos. Vamos a ver cómo nos lo dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16. En todas sus cartas trata estos temas. Si bien en ellas hay cosas difíciles de entender. Dice que en la Biblia hay cosas que son difíciles de entender. En la palabra de Dios hay cosas difíciles de entender. ¿Y qué pasa con esas partes de la Biblia que son difíciles de entender? Dice que los inexpertos y vacilantes deforman. Inexpertos y vacilantes con esas partes difíciles de entender en la Biblia. Como hacen con el resto de la Escritura para su perdición. Vamos a ver otra vez. En todas sus cartas trata estos temas. En todas las cartas hay unos temas en los cuales, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, que los inexpertos y vacilantes. Hay gente inexpertas y vacilantes que hacen. Deforman. La deforman. Como hacen con el resto de la Escritura. Como hacen con el resto de las Escrituras. Para su perdición. Para su perdición. Es decir, hay gente que hace un mal uso de textos bíblicos y que la utilizan de manera torcida. Vamos a buscar la versión que hay ahí. Dice, hay en la Biblia cosas difíciles de entender que los vacilantes y inexpertos tuercen, es decir, deforman la verdad de la Biblia para su propia perdición. Vamos a ver cómo dice. Dice, lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender. Que los ignorantes y los débiles. Que los ignorantes y los débiles. Interpretan torcidamente. Interpretan torcidamente. Como también las demás escrituras. Como las demás escrituras. Para su propia perdición. Es decir, ¿qué es lo que usan para su propia perdición? La palabra de Dios. Torciendo el sentido original de la palabra. Vamos a leerlo otra vez. Aunque en ellas. Hay cosas difíciles de entender. Que los ignorantes y los débiles. Interpretan torcidamente. Interpretan la palabra de Dios. El punto está aquí. La palabra de Dios interpretada torcidamente nos lleva a la perdición. Que los inexpertos y los ignorantes interpretan torcidamente. Interpretan torcidamente como la demás escritura, dice ahí. Sí, como también la demás escritura para su propia perdición. Ok, pero vamos a leer
el versículo 23 que sigue, el 22 que sigue, porque nos hace una exhortación. Es decir, y eso es muy importante. Vamos a ver el versículo 23. Estamos en 3:18. Espérate, Okay, no. Ahí mismo, versículo... Sería el 17. 16, 17, el 17. 17. Ajá. Vosotros pues. Ustedes pues, teniendo en cuenta que hay gente que tuercen la palabra de Dios para su perdición, ustedes teniendo en cuenta eso, están ya advertidos. Están ya ustedes advertidos. Vivan alerta. Vivan alerta. No sea que, arrastrados por el error de sus ideas, no sea que arrastrados por esos que tuercen la palabra de Dios, les vean derribados de su firme postura. Se vean derribados de su firme postura, es decir, de la verdad que le han enseñado, de la verdad que salva. Vamos a volver a esa segunda de Pedro, pero en el capítulo 1, versículo 20. Okay. Capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver. Pero para que nosotros veamos que hay que tener cuidado con la palabra de Dios. Porque hay gente que el otro anda con la Biblia, pues es un santo. Pues vamos a caerle atrás. Si habla de la Biblia, donde quiere lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ver. Pero ante todo, tengan presente, es decir, cuando dice tengan presente, analícenlo, estén atentos, tengan cuidado. Que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Por qué no se puede interpretar la Biblia por cuenta propia? Que cada uno analice o interprete lo que quiera. Por lo que dice en el capítulo 3, versículo 21. Versículo 20. ¿Qué dice? Que... pero ante todo tengan presente. Que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Por qué dice eso? Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Sí, entonces dice, miren, no se lleven de lo que interpretan la palabra de manera personal, porque pueden que si la interpretan torcidamente, le lleve a la perdición. Le lleve a la perdición. Es importante eso, y vamos a ver. Bueno, vamos a buscar algunos textos más. Vamos a el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Miren, ¿por qué uno no se puede llevar, ni se puede dejar orientar por todo aquel que hable de la Biblia? ¿Por qué? Porque la Biblia también se presta para engañar. Hay gente que utiliza la Biblia para engañar. Vamos a ver un texto ahí en el cual el diablo quiso engañar a Jesús. ¿Con qué? Con la Biblia. Oigan, el diablo quiso engañar a Jesús con la Biblia. Vamos a ver eso en el capítulo 4. Vamos del versículo 1 para que entendamos el contexto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo allá lo tentó. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. Jesús duró 40 días y 40 noches ayunando. Al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Es la primera tentación, di que estas piedras se conviertan en panes. Una tentación del demonio, ¿verdad? Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Jesús le responde al demonio con la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa. Oigan, lo lleva a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén.
¿Y a dónde lo lleva a Jerusalén? Al templo. Le pone sobre el alero del templo y le Cuando dice, habla del alero del templo, está hablando de la parte más alta que tenía el templo. El templo era un edificio imponente, grandioso y muy alto. Ese templo, para que ustedes tengan idea de que estamos hablando, 46 años se llevó a construir ese templo. 46 años. Y la parte más alta del templo, lo que dice el alero del templo, estaba sumamente alta. ¿Qué le dice el diablo? Y le dice, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tú dices que eres hijo de Dios, pruébamelo. Si tú eres hijo de Dios, tú ahora mismo me lo vas a probar. Oigan de qué manera quiere el diablo que Jesús le pruebe que él era hijo de Dios. Tírate abajo. Tírate abajo, oigan bien, es decir, le dice que se tire de la parte más alta del templo. ¿Para qué? Para que se rompiera el pescuezo, es decir, para que se matara, para que se desbaratara. El diablo quería salir de Jesucristo porque el diablo sabía que su perdición le venía a través de Jesús. Ahora, ¿con qué argumento quiere el diablo engañar a Jesús? Con un argumento bíblico. ¿Qué le dice? Porque está escrito. Porque está escrito. Oye, mira Jesús, le dice el diablo, oigan bien el diablo, que se sabía la Biblia. Le dice, tírate de allá arriba porque lo dice la Escritura. Dice la Escritura, ¿qué dice? A sus ángeles te encomendará. A sus ángeles te encomendará. Y en sus manos te llevarán. Y en sus manos te llevará. Para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Es decir, si fijamos nosotros, ¿qué está diciendo el diablo? El diablo le está citando a Jesús un texto de la Escritura. ¿Qué texto de la Escritura le está diciendo el diablo a Jesús para engañarlo? Le está diciendo un texto bíblico del Salmo 91. Vamos al Salmo 91 para que veamos esa parte que el diablo se sabía la Biblia y dice, ay, como yo sé la Biblia, voy a engañar a Jesús con un texto bíblico. Y entonces buscó el Salmo 91 y le dice, mira Jesús, lo que dice aquí la palabra, que si tú eres hijo de Dios, Dios va a enviar ángeles para que los ángeles te sostengan en sus manos y tú no tropieces en piedra alguna. Es decir, tú te vas a tirar de allá arriba. Claro, el diablo quería que se matara, pero tú te vas a tirar de ahí y lo hace Dios, una promesa en el Salmo 90, de que Él enviará a sus ángeles para que te sostengan en sus manos y tú no te vas a caer al suelo. Tú te tiras de aquí, no te preocupes, que Dios te va a salvar, porque lo dice el Salmo 91. Vamos a ver, Salmo 91, versículo... En el 12, vamos a ver. Te llevarán ellos en sus manos. Oigan lo que dice, vamos a leer desde el 10, para que entendamos. El mal no te alcanzará. Oigan, el mal no te alcanzará, dice el Salmo 91. Ni la plaga se acercará a tu tienda. Ni la plaga se acercará a tu tienda. Que Él ordenará a sus ángeles. Él ordenará a sus ángeles. Que te guarden en todos tus caminos. Que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos. Ajá. Para que en piedra no tropiece tu pie. Ajá. Pisarás sobre el león y la víbora. Eso es decir, eso es lo que el diablo le dice a Jesús. El diablo cita la Biblia. El diablo quiere engañar a Jesús con la Biblia. Por eso, no donde quiera que se habla de la Biblia es bueno, ¿verdad? Yo recuerdo David Connor, algo así, que fue un loco, ¿verdad?, que leía la Biblia, que se trancó con un grupo como de 29 o 30 muy chichitos en una escuela en los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hizo? El Espíritu Santo le ordenó a él, leyendo la Biblia, que se tratara cara con esos niños y le prendiera fuego. Y así sucedió. Le prendió fuego a la escuela con ellos adentro y se chicharran todito. Porque el Espíritu le inspiró eso. La Biblia le inspiró eso. ¿Ustedes creen que la Biblia inspira esas cosas, verdad? O para que ustedes tengan idea, la gente el 11 de septiembre, los que manejaban esos aviones, iban inspirados en ideas religiosas, de que ellos estaban aplastando la serpiente y ellos haciendo eso, iban derechito al cielo. Es decir,
uno debe tener cuidado, no donde quiera que se mencione a Dios, a Jesucristo, o donde quiera que se mencione la Biblia, es bueno. No, señor, porque la Biblia sirve para perderse. Dice San Pedro que el que tuerce la palabra de Dios se pierde, ¿verdad? Mucho cuidado. Y segundo, que dice aquí, el diablo quiso engañar a Jesús con la Biblia. De tal manera, hermanas y hermanos, que la Biblia es palabra de Dios para la salvación, pero hay que saberla interpretar de manera recta y correcta. Bien, hermanas y hermanos, vamos a pedir a Dios en esta noche que bendiga a todos los hogares. Quiero felicitar a Charlie, que ya es ministro para llevar la comunión a los enfermos. Vamos a presentar a su esposa también. Ven, María, por aquí, que los dos el pasado viernes recibieron ese ministerio de parte del obispo en la parroquia San Pablo Apóstol, allá en Los Rieles, donde yo estuve por año y medio de misión. Enfócalo a ellos, mijo. Son una pareja de esposos, una familia muy hermosa. Aquí está Oliver también. Venga, Oliver también. Acompaña a su papá y su mamá. Falta Mariel. Una familia muy hermosa, muy de Dios, de rosario diario, de misa, de palabra de Dios. Es decir, una familia donde Dios es lo primero. Y ellos, tanto María como Charlie, pues recibieron el ministerio de Monseñor Fausto Mejía para ser ministro y llevar la comunión a los enfermos, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios por esta familia. Me han acompañado, incluso Mariel, aquí en el programa en otras ocasiones leyendo los textos bíblicos. Y hoy, a propósito de que ellos recibieron ese ministerio, que lo compromete más en la iglesia, quise invitarlo para que leyeran los textos bíblicos. Así que Dios les bendiga a ustedes, los colme de muchas bendiciones y les lleve por el camino del bien. Y con ustedes Dios bendiga a tantas familias y bendiga a Felicia también. Amén. Allá en San Francisco de Macorís. Y bendiga a todos aquellos que así como ustedes nos siguen a través de la televisión. Que Dios en sus hogares, a través de las ondas de la televisión, pues le lleve una bendición grande, 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 y que lo sostenga en la fe y le dé la perseverancia en el bien obrar. Y así llegamos al final del programa, La Vida en Cristo también, y pedimos la bendición, que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, que definitivamente es su mejor compañía. Pasen buenas noches.